Profesor, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Libro, número? No sé. No los tengo contados. No. Debe ser 28, 20, 30, más o menos. Sí, es el cuarto, quinto libro político que yo digo que son libros de autoayuda para entender más o menos los últimos años de la Argentina, que arranqué con la marroquinería política. Es el primer libro de los 2 años del tercer gobierno radical, ¿no? Mío, que se llama La mafia del bien, que es el título de uno de los trabajos. Es, por supuesto, una colección de los artículos publicados en el portal, pero trabajados con un lenguaje más para libro, porque una cosa es el lenguaje, casi te diría, de conocedor, con apelaciones a artículos anteriores, con mucho cliquear, que yo de pronto pongo en las notas que remiten artículos publicados anteriormente, a estos que te diría que están trabajados ya directamente para el libro, tratando de reducir las repeticiones y todas esas cosas que te podés imaginar cuando yo, la nota que se publica en el portal, de pronto decís el apodo que yo le puedo poner, que son bastante singulares. Vos en un libro no podés poner permanentemente ese apodo, claro. Siempre están trabajados, y yo creo que es un buen ayuda a memoria, y te diría también un libro de autoayuda para tratar de interpretar los últimos años de la Argentina. Quiero tomar algo que vos dijiste primero que nadie, que fue el tercer gobierno radical y que le costó que se irritaran unos cuantos, y hoy los radicales se quejan de que están afuera de este gobierno, que no toman decisiones. ¿Cómo balanceás esas dos situaciones? Digamos, siempre se quejaron. Lo que pasa es que acá cuesta asumir algo. El gran impulsor, creador y casi inventor del triunfo de Macri en 2015 fue la Unión Cívica Radical. ¿Por qué yo le digo el tercer gobierno radical? Porque es en Gualeguaychú cuando verdaderamente el proyecto presidencial de Macri adquiere cierta fuerza. Los radicales saben que pusieron mucho más de lo que se llevan. Es decir, tienen cargos, y tienen cargos muy, pero muy importantes. Ellos lo que quisieran es participar de las decisiones políticas. Ellos te dicen, no gobierna Cambiemos, gobierna el PRO. ¿Entendés? Y los muchachos quisieran participar, si vos querés, de esa decisión. De pronto, el radical que está mejor posicionado hoy es Negri, que lo privilegian mucho porque aparte es el mejor orador que tiene todo el colectivo Cambiemos, pero ellos están incómodos. Pero hay una incomodidad que tiene más que ver con la cuestión cultural, te diría, y con la cuestión histórica de lo que es la Unión Cívica Radical. Ellos se ven a sí mismos como progresistas. No en vano forman parte de la Internacional Socialista también, y que tenía una excelente relación con el socialismo francés, que era el caso del radicalismo de Alfonsín. Yo, en los años que estaba en Francia, Alfonsín tenía un prestigio extraordinario, Pierre Mauroy, François Mitterrand, todos lo tenían en un altísimo nivel. Y ese radical, que es menos pragmático, si vos querés, que no tiene una lectura tan pragmática de la realidad, se ve a sí mismo como progresista, que impulsó un gobierno conservador para ellos de derecha, que tampoco lo representa en el fondo, aunque tengan muchos cargos. Vos hablás con Sanz, por ejemplo, y Sanz, a todos aquellos que le señalaban las críticas que hacían los radicales, decía, tenemos 280 cargos en el Poder Ejecutivo. Tienen embajadas importantes, les dieron ministerios importantes. ¿Qué es lo que quisieran? Para mí, mayor consulta. Ahora, cuando yo digo tercer gobierno radical, es porque es la tercera vez que los radicales le ganan en elecciones al peronismo. No es una chicana.
¿entendés? Porque lo querían entender como que yo hacía una chicana, como para... Esto no es así, es una interpretación, claro. es una descripción, podés estar de acuerdo o no. Yo sé que a algunos radicales no les gusta y otros casi lo toman como si fuera un arrebato de ingenio. Cuando comenzó Macri se dijo hasta la primera elección, hasta la elección intermedia, no vamos a conocerlo tal cual es. Gana la elección intermedia, con toda la prevención de la expresión gana, pero digo, sale airoso en la elección. ¿Hoy es Macri? ¿Macri es el verdadero Macri o todavía no? Yo creo que siempre fue el Macri real. Esas son ya interpretaciones nuestras, como interpretaciones de los que quizás quieren justificar todavía, no te diría el fracaso, que es una palabra muy fuerte, pero que las cosas todavía no funcionen. Querer atribuirlo a que no dijeron en su momento cuando recibieron qué es lo que recibían. Mentira. Se dijo por todas partes lo que recibían y demás. Este Macri, yo creo que estaba muy ganador. Este Macri hasta diciembre del año pasado prácticamente otorgaba la certeza, sobre todo para toda la oposición, de que existía por lo menos un Macri hasta el 2023 y lo que había que discutir es quién iba a ser el sucesor. Si Marcos, el pibe de oro, como se lo llama en mis artículos, María Eugenia Vidal, la chica de Flores de Girondo, y menos porque tiene alguna relación un poquito tirante con el pelado Rodríguez Larreta. Pero estaban todos seguros que miraban como con esa mirada del que sabe que tiene un horizonte casi asegurado. A partir de diciembre, esa sensación en el opositor peronista, en el opositor, si vos querés, que ahora busca la gestación de un frente progresista, bastante vinculado a tu provincia, a Santa Fe, empiezan y ya tomar un poquito de distancia, hasta que acierta Alberto Rodríguez saca una frase que es lo que sintetizaba el sentir de mucha gente. Hay 2019, no hay certeza de que hasta el 2023 estos muchachos sigan. Y a hoy te diría, no hay ni siquiera certeza de que Mauricio Macri sea el candidato en el 2019. Pero esto no es porque te lo diga yo, que sea una chicana. Son discusiones que, por supuesto, tienen lugar en el interior de PRO, que no trascienden, y que te la pueden decir hasta en off, ¿no es cierto? Vos marcás diciembre y con toda razón ahí hay un clímax, que es la ley jubilatoria, y después viene el episodio Triaca. Digamos, me parece que Cambiemos tenía como una expectativa de mejorar la situación económica y de transparentar la institucionalidad. Y fueron dos misiles esos episodios. Yo creo que fueron dos cosas fundamentales y simultáneas. Primero, el no acertar con la economía. Yo te diría en algún momento, yo creo que este país está a punto caramelo para el ingreso de Domingo Cavallo. Desde el punto de vista de la economía, no tienen la menor idea de cómo combatir lo que más preocupa, que es la cuestión de la inflación. La inflación, más el endeudamiento, más aumentos, por supuesto, que hasta la gente que te votó y que te volvería a votar, porque esto es lo verdaderamente curioso, lo volvería a votar porque inmediatamente surge la imagen de lo que puede ser la oposición y inmediatamente viene el tráfico, la doctora y todo lo que pudo haber sido cuestionable y demás. Pero ese no acierto de la economía, esa muy mala sensación te diría, de pérdida de rumbo, de que no le ven el agujero al mate, como dirían popularmente, viene acompañado del quiebre de la supremacía moral. Cuando vos tenés, estos muchachos no aciertan en la economía,
Y todos estos episodios que vos sabés que yo no hago periodismo patrullero, como decimos con Ignacio Zuleta, no señalo y no quiero hacer caso. Cuando viene una suma de episodios de protagonistas cuestionables, aparece el descenso de la supremacía, si vos querés, moral. De la moral. Porque algunos te dicen, quieren creer que nosotros somos igual que los anteriores. En realidad algunos son peores, ¿entendés? Algunos son directamente peores porque son tipos con mejor educación, con mayor capacidad de llegada, con más astucia, si vos querés, incluso para hacer los negocios. Y cuando vos ves, que aparte es lógico, porque ¿qué es lo que no explican bien? No es que no explican bien los actos de gobierno, no explican bien los sujetos que componen ese gobierno, porque son muchos de ellos, por supuesto que todos vienen del ámbito privado, tenemos que interpretar que son todos patriotas que dejan el ámbito privado donde hicieron mucho dinero para ofrendarse por el país, por supuesto que es un riesgo, y hay muchos casos que yo no tengo ninguna duda que pueden ser así, pero surgen conflictos de intereses, que es lo que en otro gobierno sería un escándalo. ¿Entendés? Selectivamente en la interpretación, hay una sucesión de conflictos, de intereses, que producen el quiebre de esa idea de reproductores de agua bendita. ¿El cuco de la doctora funciona todavía? Y mirá, todavía lo trafican, por supuesto. Lo que pasa que aquí también me parece que es lo que tiene que explicar y le falta explicar a la oposición. El cuco de la doctora son los últimos 3 años de la doctora. Son esa deriva que te diría un tanto demencial cuando vos lo recordás, que arranca con el ir por todo, sigue con la expropiación de YPF, la pelea con los grandes medios, simultáneamente con el tema de los holdouts, digamos, demasiados conflictos juntos que, bueno, que generaron, te diría, lo que hoy se cree que es el peronismo, porque eso no es directamente una visión del cristinismo, es del peronismo porque el peronismo estuvo a sus pies, estuvo a los pies de la doctora. Digamos, el peronista, el dirigente peronista que ahora quiere tomar distancia, también tiene que hacer una autocrítica como la que hizo Lorenzetti ayer, ¿entendés? Y decir, no, nosotros estuvimos hasta último momento ahí, ¿no es cierto? Una vez que eso se termina, viene la nueva interpretación y demás. Yo creo que está agotado la legitimación de un posible fracaso o el no acierto, para ser menos duro, de algunas cuestiones y atribuirlo otra vez a la doctora. Hay un texto en mi portal que te lo recomiendo, le digo, muchachos, el pasado ya les pertenece. El pasado no es algo más que vos se lo atribuyas a la otredad, al otro, el malo, y vos sos el bueno, el puro y el límpido que viene a cambiar, y como no puede cambiar, seguís con la culpabilidad de otro. No, muchachos, eso se acabó. Ahora te tenés que hacer cargo porque ya llevas más de 2 años. Y vos me decís, y si me decís algo peor, como se lanza bastante como pretexto, que Macri debió haber dicho en los primeros días lo que recibía. Hermano, si no estabas a la altura de los problemas que tenés que heredar, esto no es la fábrica de tu papá. Esto es un país que tiene una historia, que tiene problemas, que tiene temas que te diría que hay que resolver. ¿Te dice algo? ¿Le das atención a la difusión de las escuchas entre Parril y la doctora? Yo te soy muy sincero, para mí son, y creo que lo escribí en algún lugar, son conversaciones de sexagenarios enojados que tratan de encontrar alguna explicación a la pérdida de su poder y que hablan de una forma muy imprudente, como nunca hablaríamos vos y yo telefónicamente. Jamás en un diálogo nosotros con
un diálogo veloz, con afecto, con conocimiento, diríamos esas barbaridades. Y me extraña mucho, sobre todo en la doctora, que era tan cuidadosa según mi información, de sus comunicaciones, que se haya lanzado así, y yo no sé hasta qué punto, de pronto puede despertar, si vos querés, cierta curiosidad, algunas de las cosas que dice, pero yo no le daría una catadura, una interpretación. Intuyo sí que a ella lo debe afectar, porque hay un machaque permanente sobre esas cuestiones que me parece que habría que explicar también. Esto también es consecuencia de la hegemonía de Comodoro Pi en el periodismo argentino. Cuando hay tanto Comodoro Pi en el periodismo argentino, donde cualquier periodista tiene que saber de indagatorias, de Ercolini, de Martínez de Giorgi, citar todos los jueces, viste, como si fueran los equipos de fútbol, que vos te sepas la delantera de Newell's de los años 80, ¿entendés? Es un exceso, porque eso hace que el hallazgo, la primicia, sea cualquier amigo de una fiscalía que te adelante una grabación, digamos, hay un abuso de Comodoro Pi en el periodismo argentino. Eso me preocupa también. Dijo Alberto Rodríguez, hay 2019. Hubo una reunión en la UMED en donde se vieron algunos dirigentes justicialistas, pero hay la doctora, que cito a Felipe Solá, es la mancha venenosa para algunos. Es menos venenosa para muchos peronistas, o es más venenosa para muchos peronistas, Cristina, que el propio Macri. ¿Cómo resuelve el peronismo esto? Me parece que es una mercadería ya vieja y bastante asimilada. Si yo tengo que sugerir, yo te sugiero la lectura de un texto que está en mi portal que se llama La meticulosa preparación del balotaje. Cualquier estratega de la política hoy lo que tienen que hacer es una estrategia de balotaje. En este momento, ¿qué es lo que yo le sugeriría a cualquiera de los que intente proyectarse? Que se olvide de la doctora y que construya por su cuenta. Y se juntan acá los gobernadores del peronismo, porque el peronismo, tema que te interesa, en el peronismo se produjo un gran desplazamiento. La columna vertebral ya no son más los sindicatos, ¿no es cierto? Ya la columna vertebral hoy son los gobernadores del peronismo. Por eso, a mi criterio, pronto el peronismo de los gobernadores, tiene que tener un candidato a presidente y un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pronto para directamente trabajar de otro modo. Cuando estoy diciendo quiénes son esos candidatos, mira, en esos candidatos vos tenés 3 gobernadores desde el punto de vista generacional. Vos sabés que la edad del poder es de los 40, 45 a 55 años, que son, bueno, es para hacer un trabajo astrológico y cronológico que yo lo tengo bastante armado. Vos tenés Urtubey, Sergio Uñac de San Juan, que es el que está de moda y no se marea, porque sabe que todos hablan de él. Él es un tipo sensato que te puede llegar a decir, sé que hablan de mí porque yo gané las legislativas, Urtubey perdió, pero bueno, Urtubey no tiene reelección, Urtubey es uno de los que puede. Y otro puede ser, es una especie de bocetito de Menem, en potencia, que nadie descubrió, que es el gobernador de Tucumán, Mansur. Los 3 tienen 48, 49 años a lo sumo. De mi generación, los que todavía creen que tienen alguna bala más en la recámara para tirar, son 2. Alberto Rodríguez, que perfectamente puede ser el hermano también, Adolfo Rodríguez, que siempre tienen esa cuestión pendiente, con todas las dificultades que tiene San Luis para la proyección nacional, y el otro es José Manuel de la Sota, que son muchachos que en el 2019 van a tener 70 años y que tienen todavía una buena posibilidad. A cualquiera de ellos, yo les sugiero, muchachos, construyan desde ya y olvídense de la doctora, porque en realidad
caen en una trampa, que es una trampa que por supuesto que el gobierno aprovecha, de identificar todo lo que sea oposición con Cristina. Vos vas a cualquier mesa donde hables, almuerzo cordial, de amigos, empresarios y demás, todos critican al gobierno. ¿En qué se ponen de acuerdo? En Cristina. En que yo lo volvería a votar, igualmente, sabemos, hablamos entre nosotros, lo desastrosos que son, y te identifican o de pronto ahora lo quieren reemplazar como representación del mal a Moyano, ¿no es cierto? A propósito, hoy le dije a un amigo que sin Moyano la CGT es una ONG. Lo cual es cierto. Es una ONG. Sin Moyano, muchachos, que algunos se jacten de eso, perdón, es la representación de los trabajadores. No es una ONG de beneficencia. De defensa del ambiente. ¿Entendés? Claro. No, escuchá, estamos hablando de representación de trabajadores, de poder. Y me parece que hay una enorme frivolidad interpretativa cuando tan fácilmente dicen el gobierno celebra que la imagen de la oposición sea Moyano. Y de pronto analizan la cuestión Moyano porque están absolutamente convencidos que el origen de todo y el fondo de todo el asunto son los problemas judiciales. Muchachos, no entienden nada. Ni siquiera se dan cuenta el festival de sociología en vivo que se dio en ese episodio a partir de Moyano, como pretexto incluso de Moyano. La unión de lo que fueron los camioneros, los precarios, no precisamente todos analistas políticos, sino que son, como corresponde, camioneros fuertes, con gremios blancos, docentes, judiciales, bancarios, que tienen un dirigente muy importante también, que es Palazzo. Si a eso le sumás la izquierda de Yasky, el apoyo trotskista, el apoyo de algunos sectores pro-chinos que también estaban ahí en el medio, más lo que son las organizaciones sociales que buscan ser también clase obrera y ser considerados como clase obrera, ahí tenés un festival de sociología en gestación, aparte algunos con el encanto del enigma que puede ser esa presencia misteriosa a la distancia del Papa. Toda esa mezcla extraña la reducís a un Moyano que tiene problemas judiciales y que, o lo peor, es decir, el gobierno salta de alegría al verlos a todos esos muchachos enfrente. Tienen una visión de la perfección que verdaderamente es cuestionable. Ellos creen como si el argentino no se pareciera más a Moyano que a cualquiera de los muchachos que tienen ellos con conflictos de intereses. Ayer, después del discurso muy interesante de Ricardo Lorenzetti, digo, yo no recuerdo un presidente de la Corte haciendo autocrítica, diciéndole a los jueces salgan de los escritorios, no podemos seguir cosiendo, entre otras cosas. Un funcionario del gobierno me dijo, se lanzó como candidato a presidente Lorenzetti. Yo también escucho eso, sinceramente. Yo, la verdad, casi me parece inconcebible que pueda pensarse que hoy en la Argentina, simplemente por hablar de corrido, por mantener un discurso durante más de una hora, yo a la hora me tuve que ir, lamentablemente no la escuché todo el discurso, pero estuve en el discurso y lo vi, de tener esa, si vos querés, capacidad, vos sabés lo que te cuesta encontrar a alguien que te hable una hora, alguien que te hable una hora delante de toda esa gente, que tenga una visión autocrítica, que tenga un concepto, si vos querés, de hombre de Estado, porque el tipo te habla como un hombre de Estado, inmediatamente le ponemos estampilla, que esto lo podía creer, es candidato a presidente. A ver, ¿de qué partido es? Unión Cívica de Calvos, ¿de dónde? Dame un partido, digamos, ¿cuál es el sector político que lo puede empujar? Tiene que ser, a lo sumo, cualquiera que conozca historia de la política
reciente de América Latina es el caso de Paniagua, Claro. en Perú, que fue un tipo que se quedó 3, 4 meses hasta que... Pero nada más. Sinceramente, yo tengo mucho respeto por Lorenzetti y me parece valiente lo que dijo, pese que algunos lo quieren, si vos querés subestimar por decir, pero hace 11 años que estás en la corte, ¿cómo decís eso? Me parece que importante que lo haya dicho y que haya presentado ante sus pares una serie de ideas que yo sinceramente no creo que pueda alguien pensar que quiere ser candidato a presidente. No, sinceramente no creo que el Frente Progresista, con los mormones del socialismo de Santa Fe, lo vaya a llevar a Lorenzetti. No, claro. No creo sinceramente que Pitrola lo tenga Lorenzetti pensado como su candidato. La Unión Cívica Radical, sinceramente menos. El Partido Demócrata Progresista, salvo que haya surgido, ¿viste? Que esté todavía en actividad. La verdad, díganme de dónde, porque Claro. perfectamente, yo hablo también de corrido, a lo mejor que me pongan a mí en ese bolillero Que va a ir. también, ¿no? ¿Por qué es la mafia del bien? Porque hay una especie, ese título de un artículo, y que tiene que ver con una alianza, si vos querés, tácita, entre algún sector de la justicia, entre la política y entre el periodismo. ¿Entendés? Perfectamente es una mafia del bien que puede destruir a cualquiera. Con las mejores intenciones, directamente en nombre del bien, tenés que identificar el mal. Yo creo que está un poco más mezclado todo en la Argentina, ¿sabes? Ahora, es una concordancia. La concordancia que fue en los años 30, si vos querés, un fenómeno político destinado, qué sé yo, a evitar el triunfo o el regreso de Hipólito Yrigoyen, casi lo justificaba en aquel momento, pero es una concordancia de poderes dignos que se ven a sí mismos con una transparencia ejemplar. Y si vos raspás un poco, tal vez no tanto, ¿no? El propio presidente dice en las conversaciones privadas, ¿por qué a mí me piden tanto y se bancaron 12 años de kirchnerismo? ¿Es un síntoma de algo que diga eso? Yo no sé lo escuché, yo no hablo con él como para escucharlo. Por supuesto, él levantó mucho la vara de la transparencia. La levantó tanto de que como un barrilete, viste que se le fue el barrilete ese de la transparencia. ¿Qué es lo que le exigen? De pronto, mira, es un gobierno de empresarios, es un gobierno que, si vos me preguntás a mí, que aunque no me lo preguntes lo digo yo, para mí Macri es un excelente producto de exportación, lamentablemente desperdiciado. ¿Entendés? Si vos sos un tipo como Macri, con lo que es Macri, ingeniero, bien parado, buena familia, por el libre mercado, podés hacer, sinceramente, con un poco más de política, podrías haber hecho algo mucho más interesante. Lo ves con 3 o 4 ideas básicas y trata de incorporarse a un mundo que no entiende y un mundo que ya no existe. Abrirse como se abre él, con intenciones y creer que está abierto al mundo porque se fotografía con líderes y demás, casi te diría que es un error perdonable. Me parece que tiene que percibir bien que los grandes países hoy, muchos de ellos están en otra cosa, no está para que te abras tanto. Quizá, como otros países, tal vez también te tenés que defender. Y la gran pregunta, que me parece que tendría que hacerse, él, que tiene un equipo supuestamente brillante, ¿qué tenemos para vender? ¿A qué precio y a quién? Yo estaba en Europa ahora, cuando me parece que también el viaje, que todos creen que fue muy bueno, ese viaje fue bastante deplorable desde el punto de vista político, porque era una especie de construcción de un mundo ideal que no existía.
hasta último momento no estaba, si estaba mal asesorado, pero bastaba con preguntarle a Archibaldo Lanús, a cualquier diplomático que haya pasado por Francia, que le podía contar qué es lo que pasaba. Yo estaba en ese momento en París y leía prensa argentina y que él iba a anunciar el acuerdo. el acuerdo con la Unión Europea, y tenías en los mismos diarios de Francia un Macron que no es ningún tonto, pero recitaba prácticamente ante todos los supuestamente afectados, porque el tema de la paisanería, Claro. la cuestión agrícola, la cuestión ganadera, no es un problema económico en Francia, es un problema cultural, Sí, claro. tiene que ver con ellos. Y él, mientras Macri decía y hablaban con todos los asesores geniales que tiene, que íbamos a ese encuentro, el otro estaba diciendo que no. Después que fue una invitación a comer y, por supuesto, vamos a seguir hablando y demás. Pero la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos vender? ¿Qué tipo de país querés hacer? Y también preguntarte si tus productos están para ser exportables, aparte de los que ya conocemos. En Argentina hoy hay dos grandes negocios. Por supuesto, la cuestión agraria, que funcione, que tal vez la Argentina tiene que retomar su idea de país Agroexportador. agroexportador. Se enojarán los industriales, que está bien que de pronto los industriales pataleen un poco, pero los basurean, te diría, los basurean mal. Alguien le tiene que decir, mire Mauricio, presidente de la República, ya está en una pelea más bien insustancial con el Papa. Así no exista ninguna pelea, así desde el otro lado ni siquiera la reconozcan como pelea. Tenés en todos los medios de comunicación y tipos que directamente dependen de él, con artículos, con declaración, ya tenés ahí un problema. Ya querés convertir la CGT en una ONG, y a lo mejor lo van a conseguir, pero hay un componente que me parece no entiende, Mauricio, así como la doctora en su momento no entendía el componente del hartazgo, el hartazgo de la clase media que le hacía esas movilizaciones, no se entiende hoy el componente de la bronca. Hay bronca. Si no es por la bronca, no prende ese cantito que yo jamás voy a utilizar, ¿entendés? Hay un componente de bronca que es lo que quizás subvaluaron y exponían, por ejemplo, a dirigentes sindicales que no estaban con Moyano, los exponían tanto en la vitrina que los descalificaban ante sus representados. ¿Entendés? Pero bueno, te digo que es un líder en este campo desperdiciado, y me parece que todavía si le dan política, me parece que puede recuperar unos puntos importantes. Siempre y cuando la economía, acierte en la economía. Pero en la economía no se puede acertar. Mira, quizás fue muy cruel la imagen mía. Es un esquema Ponzi institucional. ¿Entendés? Yo vengo de Portugal, donde asistí, consecuencias de la caída del Grupo Espíritu Santo, que por supuesto era el grupo de los más importantes de Europa y en Portugal, que vivía de los créditos del Banco de Portugal. En cuanto apareció un tipo sensato de centro derecha, Pasos Coelho, dijo, ¿por qué tenemos que seguir dándoles plata? Y se cortó ese crédito y se desbarrancó absolutamente todo, ¿no es cierto? Los esquemas que están inspirados en el ingreso de dinero que genera un endeudamiento, en tanto no crezca tu economía y en tanto ni siquiera tengas consumo, y me parece que estás atado a que no haya ningún conflicto internacional que sea muy serio, y cualquiera, no te lo van a decir con esta crudeza los economistas, pero vos hablás con cualquier economista serio y te lo dice de otro modo. Yo te digo esquema Ponzi institucional porque en cuanto se te corta desde arriba, colapsa. Muchachos, y acá hay un solo tipo que te lo puede evitar. Por supuesto que
Yo, o sea que tengo mucho respeto por el Mingo Cavallo. Cuando te digo, están a punto de caramelo, jamás lo van a poner a Cavallo. Pero es el único que puede llegar a tener una política antiinflacionaria con cierto respeto. Por supuesto que si yo te digo Cavallo, van a decir, es un regreso a De la Rúa. Comparar la espalda política que tenía Menem, al que salva Cavallo en los 90, con la espalda política deteriorada que tenía De la Rúa en el 2001, me parece ya un exceso. Pero todavía creo que Macri tiene una espalda política como para tratar de recuperar un poco de confianza en materia económica, y no que te digan todos en off o no en off, que la economía no arranca. No arranca, ¿no? Mucha suerte con el libro. Pero muchas gracias y qué bueno conversar con vos. Que se repita más seguido. Siempre es un placer. Gracias. Así seguimos.